Vamos a dar inicio a este seminario que hemos organizado en la red de universidades públicas no estatales G9. Vamos a esperar que nuestros invitados vayan incorporándose a este evento para que podamos comenzar esta actividad que hemos pensado va a ayudarnos a pensar a nuestro país en un momento tan significativo. Vamos a darnos unos minutos, un minuto para que aseguremos que tengamos todas las audiencias. Mientras ustedes ya van a ver quienes están en nuestro panel de invitados, en la invitación que hicimos llegar para convocarlos a esta reflexión de hoy en nuestro primer seminario de universidades públicas no estatales G9. Vamos a esperar que se llegue el público. Llegamos ya alrededor de 240, 250 personas y vamos a comenzar muy brevemente. Vemos que así gradualmente va creciendo el número de invitados. Esto toma un tiempo en la parte de adaptarnos a estas nuevas formas de comunicarnos a propósito de la pandemia, pero es una muy buena herramienta, como hemos visto ya en varios seminarios, donde nos da la oportunidad de poder conectarnos a lo largo del país. Fíjense, hoy día tenemos a 9 universidades más un número muy significativo de personas que vienen de otras instituciones que se han inscrito en este seminario para participar de esta reflexión. Vamos a seguir esperando brevemente, ya van cerca de 280 personas que se están conectando, pero esto toma un poquito de tiempo, les pido un poco de paciencia. Ok, mientras se va incorporando la gente, vamos a dar inicio en honor al tiempo. Bueno, quisiera en primer lugar agradecerles a nombre de la red de universidades públicas no estatales G9. Muy buenas tardes. Quiero especialmente saludar a todos los rectores que forman parte de esta organización. Queremos agradecer a todos quienes nos han acompañado en esta primera iniciativa que hemos llamado Pensando en la sociedad chilena en tiempos de estallido social y pandemia. Dos grandes eventos que han sido muy significativos para nuestro país y que obviamente hemos querido iniciar esta conversación convocando a académicos y académicas que tienen un rol muy importante en la reflexión en torno a este tema. Yo soy Roberto González, soy académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile y voy a estar a cargo de moderar este seminario. Para todos es sabido que este estallido social que comenzó en octubre y posteriormente la llegada de la pandemia ha implicado una serie de cambios en nuestra sociedad, creando una serie de modificaciones que han impactado de múltiples maneras nuestra vida social, nuestra salud mental, nuestra economía, y obviamente nos ha interpelado como instituciones de educación superior, dejar espacios para la reflexión y sobre todo ayudar a entender qué implicancias tiene esto, cómo esto ha impactado nuestra vida, tanto en el plano individual como también en el social. Y por eso hemos querido invitar a reflexionar a personalidades académicos del ámbito de la historia, de la economía, de la salud mental, de la psicología y de la educación, con el propósito justamente de iniciar una reflexión más abierta, más directa con personas de todo el país. Antes de iniciar esta ronda, quisiera dejarlos con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez, quien dará unas palabras de bienvenida en este seminario. Buenas tardes, rector. Tenemos, rector, ahí sí. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos quienes están conectados. Veo que hay más de 300 personas conectadas ya. Un saludo muy especial, muy cercano, cariñoso a todos los rectores de las instituciones que formamos parte de G9. Somos 9 universidades que estamos desde el norte, en Antofagasta,
hasta el sur en Valdivia, con proyección a Puerto Montt y a Aysén, la Universidad Austral de Chile, y que nos hemos congregado en este primer seminario virtual G9. Yo estoy muy, muy contento y también lo digo, estoy emocionado de poder partir con esta iniciativa, que ha sido una iniciativa conjunta de los rectores en G9 y que tiene por objeto poner en forma mensual la discusión de un tema relevante y que G9 se constituya como en un foco de discusión de temas importantes de la educación superior del país, no solamente de una coyuntura como la que estamos viviendo hoy día, sino que fundamentalmente anclado en algunos conceptos como la calidad en educación, en docencia, la calidad y la pertinencia de una investigación con transferencia a la sociedad, la calidad mirando desde el punto de vista del compromiso público de nuestras instituciones y del compromiso con las comunidades de base a las cuales nosotros servimos. 8 de las 9 instituciones de G9 son regionales, por lo tanto el tema regional está en la base de la organización. Somos, como bien decía el profesor Roberto González, universidades públicas no estatales, públicas de larga tradición, algunas de más de 100 años, algunas otras de 60 o más años, que han estado participando activamente en la historia de la educación superior del país. Algunas somos universidades católicas, otras son universidades laicas, pero todas tenemos en el ADN propio de la institución varios aspectos que nos distinguen. Como digo, la calidad, el deseo de atender y de trabajar con estudiantes de muy buena calidad y con distinto grado de vulnerabilidad, la conexión con las comunidades de base, una investigación que con distintos focos todas las instituciones realizamos, algunas en áreas de ciencia, otras en áreas de humanidades, algunas más adscritas a la realidad local, pero todas pensando en entregar un nuevo conocimiento y un nuevo desarrollo a nuestro país. En ese sentido, entonces, nos ha tocado a la Universidad Católica el honor de partir, de ser la primera sesión de este seminario, que ya digo, busca ser de manera mensual, organizada por una institución, pero con la participación de otras instituciones. Y yo hoy día quiero agradecer muy sinceramente la labor que ha hecho el profesor Roberto González, profesor de psicología de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, experto en psicología social, con amplia trayectoria. Él fue vicerrector de la universidad, vicerrector académico, y él ha levantado este panel con profesores de nuestra universidad y con profesores y profesoras de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y profesor de la Universidad Austral de Chile, que ya Roberto presentará. En un tema que no puede ser más directamente relacionado con todos los que habitamos en este país y todos los que participan de una pandemia global. Hemos hablado de cómo podemos analizar en conjunto el estallido social y la crisis sanitaria. Una crisis social y una crisis de salud que nos han tocado en los últimos 6 meses, probablemente de los episodios más serios que ha vivido nuestro país en los últimos años y de los episodios más serios que ha vivido el mundo, probablemente en las últimas décadas. Nos ha tocado esta situación de convivir a nivel nacional y la experiencia que tenemos al interior de nuestras instituciones. Qué duda cabe que el año pasado, a partir del 18 de octubre, el sistema educativo del país y el sistema universitario específicamente tuvo fuertes repercusiones de la crisis social, y qué duda cabe que los primeros días de este mes de marzo
hemos tenido que tomar decisiones como la docencia a distancia, el trabajo a distancia, cómo compatibilizar el aporte país que nuestras instituciones entregan diariamente con el cuidado de las comunidades en las cuales estamos a cargo de conducir, de acompañar y de empatizar con el sentimiento de cada miembro de la comunidad. Por lo tanto, la temática que hoy día vamos a desarrollar en esta hora y media de seminario virtual G9 está en el centro de la preocupación del sistema universitario y también de la preocupación del país. Solamente agradecer a los organizadores, un saludo y un especial reconocimiento a Andrea Wenzel como secretaria ejecutiva de G9, que coordina estas iniciativas, nuevamente a los rectores, a todos los participantes y de manera muy, muy especial a quienes han aceptado esta invitación a participar, porque tener este panel de profesores y profesoras universitarios de distintas instituciones creo que es un lujo que tenemos que aprovechar. Así que gracias Roberto y vamos a seguir con mucha atención el desarrollo del seminario. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Bueno, justamente queremos ahora ahondar en los desafíos que usted nos plantea. Entonces quisiera presentarles brevemente a nuestros invitados y invitadas que nos acompañan hoy. Está con nosotros Sol Serrano, ella es doctora en Historia por la Universidad Católica, máster en Artes de la Universidad de Yale y Premio Nacional de Historia, 2018. Ella fue vicerrectora de investigación de la Universidad Católica de Chile, actualmente es profesora titular del Instituto de Historia de nuestra Casa de Estudios. También nos acompaña Paula Ascorra, ella es directora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Chile y se doctoró en Psicología de la Universidad de Chile. Quiero también presentarles a Álvaro Langer, académico del Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral. Actualmente Álvaro es director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Él es doctor en Psicología por la Universidad de Almería en España. Y finalmente participará en este panel Rodrigo Valdés. Él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía en el Massachusetts Institute of Technology. Él fue también, como ustedes saben, ministro de Hacienda de Chile y presidente del Banco Estado. Con el propósito de guiar la reflexión y la presentación de nuestros invitados, cuando los invitamos a este evento, les sugerimos a ellos responder 3 preguntas que van a ser las que van a guiar la discusión de cada uno de ellos a lo largo de este seminario. Y les voy a leer cuáles son esas preguntas. Lo primero que les preguntamos fue, ¿cuáles han sido los 3 cambios más importantes que se han observado durante los últimos meses de la sociedad chilena, producto de la crisis social y sanitaria? ¿Cuáles han sido esos cambios que ellos ven desde sus distintas perspectivas? Segundo, ¿qué aspectos consideran esenciales de abordar para intentar superar la crisis que está viviendo nuestro país, en el corto y en el mediano plazo? O sea, caminos de acción. Y tercero, ¿quiénes desde su perspectiva debieran ser las personas e instituciones que tengan un rol preponderante en el proceso de superación de esta crisis que está viviendo nuestra sociedad? Antes de iniciarles esta conversación con cada uno de nuestros invitados, queremos comentarles que el propósito es asegurar que existe un espacio de discusión. Por tanto, les vamos a pedir que cada uno de ellos va a hablar en torno a 8 minutos. Yo les voy a hacer un signo así para anticiparles que les quedan más o menos 2 minutos, de manera que aseguremos que todos podamos conversar. Y después vamos a culminar el seminario con una sección donde vamos a abordar un conjunto de preguntas que ustedes mismos, la audiencia de este seminario, nos hizo llegar. Obviamente llegaron muchas preguntas. Elegimos aquellas que tuvieran una perspectiva más amplia y que convocara a la discusión de los temas que hoy día hemos puesto como ejes de este seminario. Entonces, va a partir esta ronda de presentaciones la profesora Sol Serrano, como le digo, académica del Instituto de Historia de nuestra Universidad Católica de Chile. Entonces, Sol, tienes la palabra. Yo te voy a indicar cuando tengas el tiempo para poder abordar estas preguntas que te pusimos como desafío. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Lamento no poderlas ver las caras de tantos y saludo muy especialmente a los rectores, pero como tampoco puedo verlos, los saludo
quien sí puedo ver, que es al rector Ignacio Sánchez. Le agradezco mucho a Roberto, que ha hecho una labor magnífica organizándonos a todos nosotros, impecable como siempre en su eficiencia. Y quisiera decir que tengo un enorme agrado de, habría dicho compartir la mesa, pero tendré que decir compartir la pantalla con Paula, Álvaro y Rodrigo. Como siempre, y Roberto se lo imaginaba, me voy a salir del formato, pero no voy a contestar las 3 preguntas, pero sí voy a tomar 3 temas. Y quiero decir que los tomo estrictamente desde una perspectiva histórica y no moral. Mis 3 temas son la relación entre la vida y la muerte, el segundo es la crisis de la idea de futuro, y el tercero es más de lo mismo o business as usual, como dicen los gringos. La peste negra, a mediados del siglo XIV, que comprendió a Europa, Asia y África, mató alrededor del 30 al 50% de la población. No sabemos exactamente cuántos serían las personas, pero sabemos que en Europa mató al 30%, que equivale a 25 millones de personas. Hoy día, si hacemos la equivalencia, equivaldría como a 1.9 billones de personas. Y al mismo tiempo, si calculamos la población mundial, digamos, entre 6.000 millones, y cuántos han muerto con el coronavirus, que son alrededor de 300.000, tendríamos que el porcentaje que ha muerto en esta pandemia hasta ahora ha sido un 0,005%. Claro, el dolor no es proporcional al número, evidentemente, pero sí el temor y sí la conciencia cultural respecto de cómo se vive una pandemia. ¿Por qué nos ha afectado de esta manera si uno compara con cualquier otro fenómeno de esta naturaleza en la historia mundial? En parte lo hemos dicho porque es global, porque esto no está pasando allá, está pasando allá y está pasando acá, y todos podemos decir que está pasando allá y acá. Eso es nuevo. Y porque a todos el futuro nos acecha. Pero esa pregunta sobre el futuro no se lo hicieron los apestados del siglo XIV. Tuvieron un miedo horroroso, tenemos los relatos más espantosos y escabrosos de lo que aquello sucedió. La persecución a los judíos y el creer que esto era un castigo de Dios, que cuando se menciona esto siempre se lo menciona con cierto desdén de haber considerado aquello así, y sin embargo hay que tomárselo de verdad muy en serio, que podía ser un castigo de Dios. Porque el futuro no estaba tanto vinculado a la vida como a la muerte. Era tan poco lo que se podía hacer por mantener la vida, y era tanto lo que se podía hacer para lograr la vida eterna. Porque el futuro eterno, en el cual había que creer, y creían, podían ser las llamas eternas. Esto era tan desgarrador que la Edad Media creó, a mi juicio, uno de los conceptos más imaginativos de la historia, que es el de purgatorio, porque es ese tránsito, ese periodo que nos damos para no irnos directamente al cielo, porque no era tan bueno, pero no directamente al infierno. Y lo impresionante es que ese concepto de purgatorio se iba avanzando en la medida que los vivos rezaban por la memoria de los muertos. Esa era la forma de solidaridad entre vivos y muertos, el paso del purgatorio a la salvación. ¿Significa esto que hoy la vida nos importa más? Y yo digo sí. Mi respuesta es sí. La vida hoy día nos importa más. Y creo que es una linda noticia. Y queremos cuidar la vida nuestra y queremos cuidar la vida de otros como un don precioso. Y ello
porque fue cambiando nuestra idea del futuro como algo que podíamos cambiar. La revolución científica hizo lo suyo, evidentemente, y es posiblemente el rasgo más preponderante en este cambio de la idea de futuro, ni qué decir, sobre todo en estos tiempos, lo que significó la medicina experimental. La sociedad se secularizaba a pasos agigantados y al margen de si se cree o no se cree en la vida eterna, lo claro es que hoy nadie llama a un sacerdote para que le dé indulgencia, sino a un médico para que lo sane. Entonces, y parte de ese mismo proceso es la formación de entendernos a nosotros mismos como individuos, individuos dotados de una misma dignidad y dotados de unos mismos derechos. Y por eso la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es uno de los momentos más radicales de ruptura de la historia. Sería muy difícil cumplirlas, entiendo, pero conceptualmente significa comprendernos como iguales en naturaleza con los mismos derechos. Tenemos hoy un hermoso apego a la vida y, por cierto, un miedo a la muerte. Y si antes no teníamos cómo vivir, no. La verdad es que ahora tampoco sabemos cómo morir. Y ahora la pandemia nos lo recuerda. Lo que quiero decir, que ya me está haciendo así Roberto, pero te lo voy a robar igual, es que la gran promesa de la modernidad era la idea de un futuro como progreso. Los tres grandes pilares han sido la revolución científico-técnica, el capitalismo y la democracia representativa. Había olvidado decir de que la peste negra tuvo como consecuencia tal escasez de mano de obra agrícola que fue por primera vez que se tuvo que empezar a pagar en metálico, y mi colega Rodrigo sabrá lo que significa cuando se empieza a pagar en metálico, y en realidad es uno de los finales de la servidumbre y por tanto nada más ni nada menos que el fin del feudalismo. Entonces va a decir ahora estamos en el fin del capitalismo, no lo creo en absoluto, pero sí creo que estos tres grandes pilares que han sostenido la idea del futuro de Occidente han entrado en una crisis muy profunda, que creo que el capitalismo como lo conocimos en esta tardía modernidad, llamémoslo así, también ha mostrado tener un piso de barro, mucho menos la revolución científica, pero por cierto creo que también la democracia. Entonces, quiero decir que es esa idea del futuro como transformación, es la idea del futuro de la promesa del cambio lo que nos tiene en un, además, profunda incertidumbre. Entonces, yo diría que esto no va a poder seguir como antes, no es más de lo mismo. Lo que sí creo es que nos da la oportunidad de pensar ahora el futuro sin utopías monstruosas que cobraron más vidas humanas en todo el siglo XX en las guerras que en toda la historia anterior, sin cegueras y sin amenazas, porque al final creo que está la incertidumbre, que la incertidumbre puede ser un gran terreno arado para un nuevo diálogo sobre la sociedad. Y los cambios epocales son lentos, pero porque son globales, creo que estos tres los podemos volver a pensar. Yo personalmente creo que de los valores clásicamente occidentales, posiblemente, y dado en parte a la hegemonía china y en parte también al escepticismo occidental, creo que el que tiene más peligro hoy día es la democracia representativa. Y creo que estamos ahí enfrentados a un problema muy serio, porque termino, sí creo que con los muchos horrores de la modernidad, le debemos a ella al menos lo que para mí son los valores más preciados, que es la igualdad en dignidad, las libertades y la autonomía. Gracias.
Muchas gracias, Sol. Muy inspiradora tus palabras y debo decirte que te demoraste un pelito más del tiempo, así que tu rebeldía no fue tan grande después de todo. Muchas gracias. Vamos a dejar tu reflexión a la conversación en la segunda parte. Voy a dejar invitado ahora a Álvaro Langer, como les dije, profesor del Instituto de Estudios Psicológicos de la Universidad Austral. Álvaro, bienvenido a este debate. Muchas gracias por la invitación. Saludo a los rectores, a los colegas y a la audiencia no presencial que tenemos en este momento. Bueno, y yo voy a hablar de una temática compleja, como es la salud mental. Me gustaría decir muchas cosas, pero en honor al tiempo me voy a centrar en aspectos generales más que específicos. Y voy a presentar algunas imágenes que creo que pueden ayudar al debate y a la reflexión. Bien. Uno de los primeros cambios que me gustaría mencionar es... Álvaro, todavía tu imagen no se ve, por si acaso. Quiero chequearlo eso. ¿No se ve? Estamos viendo tu acceso al disco duro, pero no está la imagen proyectada. Bueno, entonces lo voy a dejar para evitar más demora. Ok, bueno. ¿No? Álvaro, tienes que dejar de compartir la pantalla. Perfecto. No te preocupes. Bueno, adelante. Cosas online en vivo, ¿no? Entonces, como les decía, hay tres conceptos que me parecen muy relevantes. Voy a usar la analogía de Mario Weisblut respecto al tsunami de la salud mental, en un ensayo publicado en 2017. Y bueno, la ola del tsunami nos llegó y nos dejó desnudos frente a una problemática transversal a la sociedad, mostrándonos altas prevalencias de problemas de salud mental y que a su vez son muy discapacitantes en las personas. Sin embargo, que estemos en este momento muy preocupados de la salud mental, uno podría decir que no fue producto de una política pública donde la salud mental es el protagonista, sino más bien uno puede mencionar que fue los movimientos sociales y principalmente el estallido social que manifiesta y expone la salud mental como un reflejo de la sociedad, y especialmente la calidad de la salud mental como un reflejo de cómo convivimos, y en este caso reflejando una profunda crisis del convivir. Así nos encontramos en medio de una crisis que se ha acentuado aún más por la pandemia y que estamos en una fase de estabilización de esa crisis, ¿ya? Lo cual es muy relevante porque tiene que ver con las medidas que tengo que tomar si estoy en crisis, ¿ya? El segundo factor tiene que ver con la interdependencia. Y en este factor uno puede estar de acuerdo o no con la frase que probablemente ustedes escucharon, no era depresión, era el capitalismo. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero lo interesante es la asociación que muestra entre un factor propiamente de salud mental, una consecuencia de salud mental, y un factor económico. Aspecto que probablemente a nivel teórico sí existía y ha existido hace muchos años, pero a nivel del colectivo es algo que se pone en la mesa, ¿ya? Que no estaba anteriormente. Se pone en el colectivo. Y se pone en el colectivo que no es un factor
relevante solamente el desarrollo en un área. Si no están ambos de forma equilibrada, entonces no puedo hablar de desarrollo. Y en términos técnicos, lo que estamos hablando son de los determinantes sociales de la salud, es decir, las condiciones de vida, los niveles de pobreza y cómo todos esos factores impactan en la salud mental como consecuencia. Pero es inseparable, un factor de otro factor. Un tercer punto tiene que ver con lo colectivo. De esta visión y la relevancia de la salud mental como un aspecto clave del desarrollo de la sociedad desde una acción colectiva y no únicamente individual. Una necesidad transversal de cambio en la forma de mirar la salud mental, considerando la dignidad, la equidad, como aspectos indispensables del bienestar, y no solamente con la presencia o ausencia de enfermedad. El llamado del estallido social por la salud mental va mucho más allá de la presencia o ausencia. ¿Ya? Esos aspectos como colectivos. Ahora la pregunta en relación a qué medidas tomar a corto plazo. Primero es tomar muy en serio la temática de la salud mental. De hecho, la Organización Mundial de la Salud explicitó que las consecuencias y los problemas sociales de salud mental van a ser mucho mayores que el efecto del virus en sí mismo. Sin embargo, al día de hoy, aún la salud mental no es una prioridad. Está en el discurso como prioridad, pero no en las acciones como prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que decidir y debatir qué rol realmente queremos que tenga. De lo contrario, como digo, es un discurso, y el no hacerse cargo de ello va a considerar un costo muchísimo mayor. ¿Ya? Como punto de partida, tenemos el ejemplo de la mesa social COVID-19 como un trabajo asociativo entre actores políticos de la academia, con núcleos milenios como IMAI, entre otros actores, gremios, enfatizando esta relación entre distintos actores. Dicho de otra forma, el diagnóstico de la salud mental ha sido establecido por diferentes personas, por diferentes organismos. Sin embargo, es la aplicación de ese diagnóstico en el cual estamos aún al debe. ¿Ya? ¿Y quién debería tener un rol preponderante? Una respuesta más rápida sería, bueno, toda la sociedad, pero sin embargo hay actores según el nivel de acción que puedan tener. En este sentido, es indudable el rol del mundo político en instaurar ciertas acciones. ¿Ya? Por ejemplo, en aumentar el presupuesto de salud mental, que actualmente alrededor del 2% de presupuesto de salud. ¿Ya? A su vez, las universidades tienen un rol muy relevante en un pensamiento crítico, pero basado en la evidencia de cómo aportar a las demandas sociales. Y en general, las personas en su conjunto, personas a nivel individual, mostrando toda la capacidad empática que podemos tener. Para concluir, me gustaría afirmar que la salud mental tiene que ver con la forma de cómo yo me relaciono conmigo mismo, con los otros dentro de un contexto, dentro de un territorio y dentro de un territorio que habito. Y eso podemos entender qué es la sociedad. Por lo tanto, es, como bien dije, mucho más allá de la ausencia o presencia de algún trastorno de salud mental, algún problema de salud mental. De lo contrario, pareciera que tenemos una confusión valórica, porque si lo que nos importa es cómo vivimos, y especialmente un buen vivir, ¿cómo puede ser que la prioridad en cuanto a política pública no tiene ese contrapeso? Al menos podríamos decir que tenemos una confusión de valores. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu reflexión. Sin duda, cuando
pensamos en toda esta temática, la discusión acerca de la salud mental y el impacto que todos estos cambios, así como mencionaba Sol, en la historia, impactando a la forma en que nos relacionamos y lo que nos pasa internamente como individuos, pero también colectivamente, era un tema muy importante de tener en esta conversación. Voy a invitar ahora a nuestra invitada Paula Ascorra. Como les dije, ella es psicóloga, es la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, quien nos va a presentar su punto de vista en todo este tema que hemos estado discutiendo esta tarde. Adelante, Paula. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Roberto y al rector Sánchez por la invitación, que están organizando este primer coloquio del G9. Ya nos encontraremos en otros coloquios. Muchas gracias también con los que compartimos esta mesa y sobre todo a la audiencia. La verdad que estas instancias las creo necesarias en momentos tan complicados que ha vivido Chile desde el año pasado, pero que probablemente se van a prolongar mucho más allá de este tiempo actual. Cuando me hicieron la invitación y me preguntaron en el fondo cuáles podrían ser como los fenómenos más interesantes que se habían movilizado a raíz de la crisis social y de la crisis sanitaria con el COVID, la verdad que son muchos. Y dado que trabajo en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, quise profundizar en el tema de educación porque encuentro que es un ámbito absolutamente relevante y del cual podríamos también hablar, hacer preguntas, interrogarnos. Entonces, lo primero que pienso que el estallido social lo que pone es una demanda social que ya viene poniendo por 20 años a través de los movimientos estudiantiles, que tiene que ver con algo que dijo el rector Sánchez, con la calidad de la educación, y que tiene que ver también en el fondo con lo segregada que ha estado la educación en nuestro país. Y este tema de la segregación se vuelve a poner en vitrina, el COVID la vuelve a poner en vitrina, al demostrarnos que cuando tratamos de enfrentar la crisis sanitaria, ¿cierto?, a través de educación por medios virtuales, nos damos cuenta que el 40% de los estudiantes de escuelas públicas no tienen acceso a Internet. Y entonces nos enfrentamos a un país diverso, que parece que lo vemos y lo ocultamos y después lo volvemos a ver, ¿cierto?, y del cual nos tenemos que hacer cargo. Este 40% de estudiantes ya tiene no solamente dificultades de acceso, sino que vive en barrios más periféricos, a veces barrios suburbanos, sabemos que están más hacinados, sus padres o familiares tienen empleos más precarios, viven en barrios más peligrosos y por lo tanto la posibilidad de acceso a la educación se hace más difícil. Y esto es súper importante porque nos tenemos que hacer la pregunta de cómo avanzar a garantizar el acceso a la educación en un Chile para todos. Entonces considero que la crisis social y el COVID nos interpela a nosotros mismos y nos hace pensar que si no avanzamos a una convivencia social amplia e inclusiva y dejamos de agrietarnos, si no nos escuchamos en la diferencia, si no generamos procesos más participativos y deliberativos, probablemente vamos a seguir en este conflicto social. O sea, lo que veo es una demanda social, ¿cierto?, por mayor democratización, por democratizar la escuela, pero también el país, y por avanzar a mayor equidad, transparencia y participación. Eso como primer punto que tiene que ver con la segregación. Un segundo punto que creo que tiene que ver con la educación y que vale la pena conversar con respecto a la educación y que lo traen a la vista tanto la crisis social como el COVID, tiene que ver con los profundos sistemas de accountability que tiene el país. Como nosotros sabemos, tenemos un sistema de rendición de cuentas que le ponemos un apellido, con consecuencias. Esto es importante porque no todos los países del mundo tienen sistemas de accountability con consecuencias negativas para la escuela. ¿Cuál es la mayor consecuencia que tiene la escuela chilena? Como ustedes saben, estamos en un sistema educativo competitivo, las escuelas vienen ranqueadas, entre uno de los indicadores que no es el único, ¿cierto? Está en la prueba CIMSE, se ranquean sus puntajes, y aquellas escuelas que de manera sistemática tienen malos resultados durante 4 años arriesgan cerrarse. Este es un proyecto de ley, la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Imagínense ustedes qué le pasa a una comunidad educativa, profesores, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes, que se ven enfrentados quizá o a perder su empleo, o a cambiarse de establecimiento educacional, o a perder sus redes de apoyo. Entonces, lo que genera en estos sistemas es una saturación, es un agobio, es un cansancio, es un moverse por saber responder estas pruebas más que aprender, más que instalar procesos formativos, ¿eh?
Esto se vio de nuevo en el COVID cuando se discute nuevamente si vamos a realizar una prueba de estas características como el CIMSE y se decide entonces instalar esta prueba, ¿ya?, con un efecto diagnóstico, pero más allá de este efecto diagnóstico lo que uno se pregunta, ¿qué es lo que hay? Y pareciera ser que lo que hay es la instalación de una racionalidad que no se quiere dejar, que tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Y por qué esto es tan extraño? Porque en realidad toda la investigación internacional a raíz del COVID lo que ha llamado a la escuela es hacer un espacio de contención socioafectiva. O sea, en ambientes de turbulencia, de incertidumbre, de riesgo a la muerte, de amenaza, el gran llamado de la escuela es a tejer tejido social, a contener, a avanzar y no a diagnosticar. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida que instalamos estos sistemas educativos, pareciera ser que nuestro sistema educativo pierde todo sentido, se aleja de las necesidades de la gente. El currículum se hace insignificante y se produce un despegue, digamos, una pérdida como de afectividad y de compromiso para ir a la escuela. Esta forma de entender la educación, que es entender una educación más bien de mercado, que es lo que ha pasado en Chile, ¿cierto?, lo que ha traído también es una tecnificación y una estandarización del proceso educativo, una tecnificación de los profesores, de cómo hacer clase, un currículum muy cargado en muchos objetivos, un currículum denso. Y a veces pensamos que esto es solamente una estrategia como administrativa o una forma de lograr una mejor calidad de la educación. Lo primero es decir que no hay evidencia en el mundo que muestre que estos sistemas de rendición de cuentas mejoren la educación. No hay evidencia para eso, sin embargo, lo seguimos manteniendo. Eso es un punto como relevante de sostener. Y lo segundo, visibilizar las consecuencias de este. Una de las consecuencias que tenemos en esta hiperestandarización, por ejemplo, es que tenemos una estudiante que está altamente medicamentalizado en Chile, con un aumento grande de los trastornos de déficit atencional. Piensen ustedes ya que el porcentaje de metilfenidato, que es el componente que tiene el Ritalin para los déficits atencional, entre el 2007 y el 2016 aumentó un 240%. O sea, estamos hablando que tenemos esta población sometida a alto estrés, hiperestandarizada, tecnificada. En consecuencia, que en un contexto como el que estamos viviendo debiéramos más bien como avanzar a generar lo que ya he dicho, mayor inclusión, mayores redes de apoyo, mayor contención, mayor reconocimiento de la diferencia. Voy a tocar un último punto porque no lo alcanza a tocar todo y quiero pasar a lo otro, que tiene que ver con qué le ha pasado a la educación pública. Me quedan 2 minutos. ¿Qué le ha pasado a la educación pública en este país? Y es evidente que nuestra educación pública a lo largo de los años se ha ido debilitando. Tenemos una educación pública que alcanza el 33% de la matrícula. Y lo que uno se pregunta aquí es, en crisis de esta envergadura con la que estamos viviendo, que parte el 18 de octubre del año pasado, se prolonga en este año, y probablemente si es que logramos controlar esta crisis sanitaria vamos a tener que volver a enfrentar una crisis social o algunas revueltas van a haber y tenemos que buscar un nuevo pacto. La pregunta es qué rol juega, digamos, la educación pública. Y si una educación pública es capaz de formar las competencias cívicas y morales como para construir un proyecto democrático. Entonces creo que la educación está en crisis, creo que el movimiento social la visibilizó, el COVID, ahora más que visibilizarla, nos la vuelve a mostrar, nos pone en vitrina, y creo que tenemos una tremenda oportunidad. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Es evidente que a inmediato plazo hay que hacer cosas que tienen que ver con lograr salvar, digamos, con proteger la vida de las personas, con no poner a los estudiantes en riesgo, con no poner a la comunidad educativa en riesgo, pero no nos podemos quedar con el mediano plazo, tenemos que avanzar a un largo plazo. Chile se puede repensar su sistema educativo, se puede repensar qué tipo de educación quiere, para qué tipo de país, se puede repensar cómo acortar estas brechas de falta de inclusión, de segregación, no podemos pensar cómo dar mayores oportunidades y ese es un trabajo arduo que tenemos que hacer y que sí podemos hacer. ¿Y desde dónde y desde cómo? Que también era una de las preguntas que se nos hacía cuando se nos invitó a participar. Creo que el desde cómo nos han dado algunas luces, lo que la misma emergencia sanitaria con el COVID
con el rol que han tenido los alcaldes. Lo que ha hecho con los alcaldes es que parecieran ser, ¿cierto?, de la parte del aparato institucional que tiene mayor cercanía con la gente, que sabe dónde están los problemas, que sabe dónde enfrentarlos, que conoce su territorio y que puede generar respuestas más concretas, respuestas más situadas, respuestas que atiendan a las necesidades de la gente. Y creo que esa modalidad en el fondo, de pensarse más territorialmente, atendiendo a las necesidades de la gente, podría dar un giro también a pensarse la educación desde allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu reflexión, en especial foco en el tema del impacto en el sistema escolar y en la convivencia, como tú lo mencionas. Vamos a pasar ahora a nuestro cuarto invitado, el profesor Rodrigo Valdés. Como lo anticipé, él es economista, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, que nos va a plantear su reflexión en torno a estas preguntas guías que enunciamos en el seminario. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Roberto. Saludos, rector Sánchez, saludos a todos los rectores de las universidades G9 y también a mis colegas de panel y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Un honor estar en este panel. Bueno, yo voy a hablar con mi sombrero de economista, evidentemente, ¿no? Cada uno aquí tiene sus propias especialidades, aunque me voy a meter en algunos otros elementos lateralmente. Y quiero poner primero en perspectiva que lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico son shocks bien grandes. No son cuestiones menores, no estábamos acostumbrados en Chile al tamaño de las recesiones que nos está tocando vivir hoy día. No estábamos acostumbrados a la estrechez fiscal que vamos a vivir en la próxima década probablemente, como en parte como herencia de lo que está pasando con estos dos grandes shocks. Es bien difícil dimensionar hoy día cuánto va a ser, pero lo que sucede mucho en economía es que cuando la economía cae, se recupera eventualmente en el tiempo, pero muy probablemente no se recupere a los niveles que habría tenido sin estos shocks. Entonces uno pierde para siempre cierto nivel. La mitad, un cuarto de lo perdido nunca más se recupera. Y eso tiene efectos en varias dimensiones, ¿no? En el fondo, el PIB que vamos a tener el año 2025 va a ser más chico. Esto tiene efectos directos en cuanto a los ingresos fiscales, porque los ingresos fiscales son una porción, por los impuestos, una porción de lo que produce el país. Y también se va a sentir a nivel de las personas, ¿no? Entonces, estamos pasando por un periodo nuevo, diría yo. No pienso que sea tan grave como lo que pasó el año 82, ni mucho menos, pero sí van a ser momentos un poco más complejos de los habituales. Entonces, respecto primero de qué está cambiando en la sociedad en estos meses. Voy a volver al tema económico en un segundo más, pero creo, y las consecuencias de esto, ¿no? Pero quiero partir por un tema distinto, ajeno a mi disciplina, pero que tiene que ver con que creo que estamos viviendo un periodo de máxima desconfianza, un periodo en que la sensación de comunidad se ha debilitado muchísimo. Veníamos antes de octubre con un problema de este tipo. Las mediciones de desconfianza recíproca eran bien malas cuando se comparaban con el mundo. Había desconfianza hacia una élite, pero esta élite era un poquito como una nebulosa. Creo que esto ha empeorado tanto con lo de octubre, con el estallido social, con también la pandemia. Yo creo que el estallido social le puso como cara a esta desconfianza. Voy a ejemplificarlo muy simple. Ahora no sé, la gente que manejamos, y además somos algún rostro por ahí, nos embotellamos en un taco donde hay una protesta y uno siente más miedo que antes. Me reconocerán. Supongo que incluso la gente que es común y corriente, que no ha tenido cargos públicos, le pasa esto. Hay una sensación de miedo que no teníamos antes. Mis hijos le tienen miedo a los carabineros. No pasaba eso. Mis hijos crecieron en Estados Unidos algunos años y es bien impresionante escucharlos a ellos decir cómo no le tienen miedo a un policía americano, le tienen confianza al policía americano y le tienen miedo al policía chileno. En fin, le estamos poniendo rostros a un proceso
que veníamos de antes, y que pone un desafío enorme, ¿no? De cómo uno reconstruye este tejido. Y yo creo que la pandemia suspendió este proceso, pero como que abrió otros, abrió esto de preocuparnos de que los otros no me contagien, pero la verdad es que uno se preocupa poco de contagiar al resto. Esta sensación más nórdica o checa de preocuparse por el resto está recién en construcción. Y por lo tanto, todavía estamos en este espacio que yo le llamaría poco comunitario, que hay que tratar de volver a reconstruir. Bueno, vuelvo a la economía. ¿Qué otra cosa está cambiando? Yo creo que nos va a pasar, que vamos a pasar de una fase que podríamos llamar aspiracional, en que estábamos discutiendo, en que no nos gustaba el presente, tampoco nos gustaba el pasado, pero queríamos ir a algo superior, de más ingresos, de más igualdad, de muchas cosas muy importantes, pero que con lo que vamos a vivir económicamente creo que vamos a pasar a una etapa un poco distinta, que es cómo protegemos lo que tenemos y no perdemos lo que habíamos logrado. En tiempos de desempleo alto, en tiempos de carencias, yo creo que se empieza a valorar más lo construido. Y creo que vamos a pasar por estamos pasando por ese proceso. Me imagino, y esto es casi una expectativa más que un deseo, que esta nos va a llevar a irnos más hacia el centro en la discusión política, en un sentido de que la polarización no ayuda. Pero me cuesta distinguir eso desde deseo a predicción, digamos, ¿okay? Que sucede en momentos de estrés en la sociedad. Y por último, algo que está cambiando, que es muy obvio, ya lo han nombrado un poco, es muy terrenal, pero con la pandemia se adelantó cambios que estábamos viviendo, que probablemente iban a tomar años, pero que ya están acá. Básicamente la cantidad de viajes, la cantidad de trabajo desde casa, el uso de oficinas, va a cambiar monumentalmente. Yo no estaba acostumbrado a trabajar desde mi casa, hoy día digo, bueno, me demoraba 1 hora y cuarto en los malos momentos, 1 hora en los buenos momentos a San Joaquín, capaz que pueda trabajar más desde mi casa. Supongo que eso en el Estado, en mucha gente va a cambiar. Y esto va a modificar muchas costumbres, mucho la arquitectura, muchas cosas que la verdad iban a pasar igual. Si algo tuvo bueno esta pandemia es que nos tocó justo en este momento y no hace algunos años. Yo me imagino que 5 años atrás esto habría sido dramático. No habríamos tenido este seminario hoy día. No estábamos preparados para lo que nos pasó. Es cierto que esto es para una élite, no es para todos todavía, pero se va masificando de a poco. En fin, creo que esa es una cosa que también hay que reflexionar, que va a modificar muchas cosas de nuestra vida. Respecto de qué hacer en el corto plazo y en el mediano plazo. Yo estoy medio metido en la discusión más pública de esto, así que me cuesta despegarme, ¿no? Uno como que es mucho lo que lo rodea. Pero creo que estamos en un momento bien importante desde el punto de vista de tratar de lograr acuerdos más transversales para hacerse cargo del problema que tenemos. Hasta ahora tenemos una estrategia poco conducente, muy tensionada, no a la altura del desafío, diría yo. Y tener una estrategia fiscal, social, de impulso reactivador para los próximos trimestres, hablemos, o años, pocos años, creo que es muy importante. Ojalá podamos construir esa estrategia compartida porque yo creo que, igual como hablaba de desconfianza antes, yo percibo también un alto grado de desconfianza en el mundo público entre los actores públicos. Pero no podemos olvidar el tema más grueso que es la crisis social, ¿no? Yo no estoy seguro si en 10 años más nos vamos a acordar más de la pandemia o la crisis social. Es una pregunta buena para hacerse de, bueno, ¿dónde ponemos los esfuerzos? Pero creo que para ese tema, creo que el proceso constituyente es un instrumento muy poderoso. Es muy notable cómo Chile logró construir ese camino civilizado, digamos, de discusión. Y yo espero que lo aprovechemos bien. Yo creo que es muy importante para superar esa crisis, el diálogo y la reconstrucción de un tejido compartido, ¿no? No podemos, en el fondo, pasar a llevar ese proceso así nomás. Creo que hay que cuidarlo mucho.
pero sabemos que no es suficiente. Entonces, en paralelo, yo espero que se pueda lograr acuerdos más profundos, políticos, sociales, en algunos ámbitos. No se va a lograr todo, pero por ejemplo el tema de pensiones, que antes de la pandemia era un tema muy central en la discusión, todavía está ahí. Llevamos demasiados años y creo que es posible caminar juntos con el proceso constitucional, con otros de estos tipos de acuerdos. Bueno, ¿quiénes hacen esto? Hay un tema bien interesante, que ni desde la pandemia, ni menos, creo, del estallido social han aparecido liderazgos fuertes y nuevos. Prácticamente todos los liderazgos son más bien institucionales. Ninguno es particularmente fuerte, no tenemos aquí el campeón que manda que se hace, pero sí habla bien de nuestra estructura al final, institucional, que sean liderazgos más institucionalizados, que no necesariamente son políticos todos, pero sí aparecen más desde lo que tenemos. Creo que es muy importante cuidar los espacios de reflexión en lo que vienen. Las universidades tienen un rol central en esto, especialmente porque otras instituciones que tenían roles preponderantes en el pasado han perdido su capacidad un poco, ¿no? Estoy pensando en la iglesia por distintos motivos, estoy pensando en otros ámbitos que también uno podría pensar que los partidos políticos eran una forma de canalizar muy importante. Creo que en eso nos quedan pocas instituciones como fuertes, así, con su espalda histórica. Y las universidades son de las pocas que hay en esto, y por lo tanto creo que es central. Y por último, tiene que ser muy amplia la discusión. Yo creo que de esto va a haber que tener la paciencia de escuchar a gente que piensa distinto. La Paula hablaba y yo ya estaba notando que estoy en desacuerdo con la mitad de las cosas que dijo. Pero creo que ese proceso hay que cuidarlo. El arrogarse mucha verdad en esto, creo que nos ha hecho harto daño como sociedad. Bueno, ahí paro, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante lo que compartes con nosotros. Sin duda, todo lo que ha estado surgiendo en esta discusión está como en el centro de nuestras preocupaciones. El tema de la confianza, de la convivencia, de la salud mental, cómo la historia nos nutre de la experiencia pasada para pensar qué de lo que hemos estado viviendo nos va a permitir pasar una nueva etapa como país. En este momento en que hemos concluido esta primera fase, vamos a dar inicio a una serie de preguntas que, como anuncié al inicio de este seminario, fueron preguntas que ustedes, la audiencia que no podemos ver pero que podemos sentir, más de en torno a 400 personas que se han unido hoy día a este seminario online, nos hicieron llegar, como digo, preguntas que vamos a poner ahora en discusión. Yo le voy a pedir a nuestros panelistas que abramos nuestros micrófonos, porque la idea no es responderla uno a uno, sino que podamos ir iterando. Yo les voy a dar la pasada a cada uno para que podamos hacer esto un diálogo más fluido. Y quisiera partir primero preguntándole a juicio de ustedes, ¿estamos viviendo el inicio o el fin de un neoliberalismo, como se lo conoce o se lo ha escuchado, tanto de los aspectos más sociopolíticos, económicos y culturales? ¿Qué es lo que hace pensar a usted esto de el inicio de un fin de este paradigma? Sol, te pido que comiences tú, por favor. Abran su micrófono para que podamos estar todos abiertos. ¿Qué piensas tú, Sol? Ahí. Ahí sí. Primero, creo que el término neoliberalismo se ha transformado en una especie de caja de Pandora donde todo puede caber adentro y nadie sabe muy bien lo que es el modelo neoliberal. Es la privatización de los servicios, es la individuación del mercado, es la baja tarifa, qué sé yo, digamos, es el modelo de la Thatcher con Reagan, con Pinochet. Entonces, Francia, ¿qué es lo que es? Es neoliberal. Entonces, ¿cómo haces tú esta diferencia entre el capitalismo socialdemócrata, el capitalismo buena persona y el capitalismo mala persona? Etcétera, por decirlo, lo estoy diciendo coloquialmente. Así que creo que ha sido una gran forma de
de nombrar lo que no te gusta nomás. Y lo cual obliga a no hacer el ejercicio de entender cuál es lo que quieres efectivamente cambiar. Y por eso no me gusta el término, y prefiero que hablemos de capitalismo tardío, y que pensemos en eso, qué tipo, si el capitalismo anterior, y me encantaría que ojalá los otros se refirieran a eso, por ejemplo, imagínate lo que yo entenderé, pero más o menos, ¿puede la lógica del excedente gobernar todo el capitalismo? O sea, toda la economía. Puede que empecemos a considerar que hay otros criterios, además del excedente de los accionistas, etcétera, etcétera. O sea, porque en este barco nos vamos a hundir todos. Entonces, solo en realidad quería decir, a mí no me parece que el tema, en realidad había pensado en ese tema porque me encantaría que sacáramos un poquitito la palabra, porque al final es facilista, y nos saca del tema de fondo epocal sobre lo que significa la construcción del capitalismo, y no nos pone entre Pinochet, Reagan y la Thatcher, ¿qué es eso, digamos? Entonces, por eso es engañoso como término. Yo Paula, estoy súper de ¿perdón? acuerdo. Perdón, Pablo, dale. Si quieres, sigue, Rodrigo, para no cortar. Ya, no, entonces, no, yo solo quería decir que es un mono de paja esta cuestión, que no nos sirve mucho. Porque al final se le echa la culpa de muchas cosas, pero no sabemos bien cuáles. Yo creo que el capitalismo va a seguir existiendo en el mundo. Medios de producción privados, precios que asignan bienes, etc. Lamentablemente, el individualismo como cuestión cultural, ojalá lo pudiéramos cambiar un poco, pero eso es súper lento, muy difícil. Hay que trabajarlo, sin duda. Sí creo que va a haber espacios para construir en la sociedad, al menos, llamémoslo islotes, llamémoslo de alguna manera, de cosas que son más solidarias o dignidades compartidas que las subimos de nivel. Ahora hablaba de educación, por ejemplo, hay mucho que trabajar ahí, en salud probablemente también, pero yo cuando enseño en mis cursos hablo mucho de, cuando sale algún alumno muy así combativo respecto de temas del neoliberalismo, le digo si quiere que los calugones Pelayo, que al menos yo comía cuando estaba en el colegio, quería que fueran hechos por el Estado, porque eso me parecía como un extremo. Y bueno, probablemente todos están de acuerdo, saben que la propiedad, el mercado en eso va a funcionar. Pero hay espacios que tenemos que lograr construir un poco distintos. Y en eso, al final del día, para mí lo que más resulta es decirle a la gente cuando uno conversa, ¿qué país quieres parecerte? ¿Para dónde quieres ir? Y la verdad es que se facilita harto esa discusión con ese ejemplo. Y la gente no está pensando en países demasiado extremos nunca. Y si uno ve esos países, bueno, tienen un poco lo que decía la Sol antes, ¿no? Tienen características bien particulares de la modernidad, pero también tienen espacios de dignidades compartidas que nos falta construir en Chile. Paula, a propósito de lo que tú mencionabas, del cómo esta visión acerca de la educación, mencionaste varios ejemplos de la accountability o los sistemas que monitorean el acompañamiento del rendimiento de los niños. ¿Cómo conectas esto con esta discusión en el ciclo del neoliberalismo o el capitalismo? A ver, estoy de acuerdo que no hay como un modelo, es como una razón que se instala de forma distinta, obviamente. El neoliberalismo francés distinto el de Sarkozy, que el chino, que también se instala, pero sí hay una razón que tiene que ver con una, podríamos decir, intromisión o permeabilidad de la racionalidad económica a todas las esferas de la vida, incluso a las esferas familiares, y de sacar la cuenta si me conviene o no esta pareja. Vimos estas guaguas que están en este país porque en realidad no tenían, están esperando padres que las vayan a buscar, o sea, llegamos incluso a mercantilizar la vida humana de un bebé. Entonces, sí hay una permeación de la esfera económica a distintos ámbitos de la vida, y sí hay un juego fuerte en el mercado que ha puesto también en crisis, en jaque a la democracia, en donde en realidad no son los países el que tienen el mayor capital, sino que son empresas. Entonces, sí hay algo ahí que darle vuelta, ¿ya?
Ahora, ponernos de acuerdo de qué es el neoliberalismo ahora no, pero sí podríamos hablar con determinados autores. Pero más allá de eso, yo creo que la pregunta interesante acá tiene que ver que cómo salimos de esta. Y lo que yo sí creo que esta racionalidad técnico-instrumental, eficientista, individualista, competitiva, que excluye a muchos, ¿cierto? Sabemos que eso ha pasado en todo el mundo, que la riqueza se ha concentrado. Yo creo que no nos va a permitir. Tenemos que salir todos. El bienestar no es mío. Yo no puedo estar bien sola si tengo un país que tiene tremenda injusticia social. No puedo. O sea, tenemos que pasar a un pensamiento más colectivo. El bienestar tiene que ser concebido colectivamente. Voy a estar bien en la medida que el país esté bien. Y para eso tenemos que construir lazos sociales, tenemos que construir confianza, ¿cierto? Tenemos que construir participación, transparencia, democratización. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un pequeño giro, no creo que se vaya a acabar en lo absoluto, ¿ya? El modelo, pero sí creo que tiene que girar a poner como al centro el bienestar de la persona. Eso sí que creo que va a ser necesario, yo creo que las demandas sociales también van para allá. Es como la lógica, un cambio de paradigma, si te estoy entendiendo bien, Paula. Yo Un la cambio verdad más que paradigmático. me encantaría ser tan positiva así, pero no es un cambio de paradigma, creo que es como un pequeño movimiento que vamos a hacer, creo que sí necesitamos los procesos productivos, ¿ya? Necesitamos el capital y eso va a seguir estando, pero es como cambiar un poquitito la jerarquía, los pesos, y poner más bien el bienestar, poner los territorios, poner la vida concreta. Álvaro, ¿cuál es tu visión acerca de este tema, especialmente en el marco de la salud mental que mencionabas? Yo creo que uno de los elementos que se agotó es considerar la unidimensionalidad. La unidimensionalidad de, por ejemplo, el desarrollo económico como el factor principal a expensas de otras áreas como podría ser el bienestar o el buen vivir, ¿no? Y eso es lo que probablemente cuando dicen no me basta solamente con un desarrollo material de ciertas cosas, ¿ya? Y es la pregunta hacia la reflexión interna, hacia la autorreflexión. Y yo creo que eso es parte del elemento que se agotó, porque cuando la depresión no era la depresión del capitalismo, está hablando de las condiciones de vida también, está hablando de cómo esa persona se inserta y cómo afectan otras variables en mi vida, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante, que no nos podemos pensar desde una sola dimensión. Y que Miren, por supuesto es algo que se aprende, que se cultiva, ¿no? Que creo que es parte de las otras preguntas y por eso no quiero ampliarme a la otra temática, que al menos cómo desarrollas eso. voy a sugerir, a propósito de una pregunta que viene también del público, porque en todo este momento, en todos estos tiempos, si uno piensa en lo que está en los medios de comunicación, estamos plagados de shock, ansiedad, temor, angustia. La dimensión más dura, Sol cuando mencionaba esta historia de la humanidad que ha vivido catástrofes terribles, con miles de muertos, esa dimensión más negativa que sabemos que existe y no hay que negarla, eso es lo que hemos también aprendido no solo en psicología. Yo les quiero preguntar a ustedes, bueno, ¿qué creen que esta pandemia nos va a enseñar? Desde el punto de vista de ser mejores personas, de pensar más en el bien colectivo, ¿qué es lo bueno que podemos rescatar de este proceso? Que es lo que nos ha ido pasando como país y lo que viene hacia adelante. ¿De qué va a depender que nosotros nos aprendamos algo positivo? ¿Cuáles van a ser como los resultados favorables que surjan de esta crisis? Como todas las crisis tienen de dulce y de agraz. ¿Cuál es la dimensión más dulce? Yo creo, Roberto, que esta cuestión va a mostrar la importancia de estos islotes colectivos que hay que construir. Yo creo que la percepción de todos de un Estado más efectivo, no hablemos grande, no hablemos de cosas que son más divisorias en el aspecto ideológico, pero sí yo creo que queda súper claro que hay cosas que o hacemos juntos o uno no las puede hacer. Y esa es yo creo que la pandemia lo pone demasiado claro para todos.
Entonces, ahora no es fácil construirlo, porque voy a usar la palabra incentivos, que es muy de economistas, pero la gente reacciona mucho a incentivos al final del día. Y los incentivos para la acción colectiva son difíciles de construir. Lamentablemente el cambio cultural necesario es súper lento, o sea, no vamos a ser buenos porque sí en poco tiempo. Yo me lo paso muy bien, aunque peleamos mucho con un curso que hacemos con sociólogos, porque ellos siempre piensan como en políticas públicas y tratan de cambiar, como informar a la gente, pensando que la gente va a ser, entre comillas, menos homus economicus de un momento a otro. Yo le digo, no, yo creo que hay que ponerle impuestos, subsidios, algo más que apriete, ¿no? Yo creo que va a ser muy lento el cambio cultural, pero sí es posible que la pandemia nos lleve a la acción colectiva correcta, que la política se haga cargo de construir estos islotes que para algunos serán más grandes, para otros más chicos, pero yo creo que todo el mundo comparte que necesitamos un espacio colectivo más grande. Sol, ¿qué vamos a aprender de esta pandemia? ¿Qué nos va a dejar de positivo? Tienes apagado tu micrófono, Sol. Todavía está apagado. Ahora ¿ahí? sí. Sí. Mira, seguimos discutiendo qué pasó en la Revolución Francesa. Así que no es del caso que podamos llegar y decir cuáles son las consecuencias cuando estamos en la mitad de la ola. Quiero agregar a lo de Rodrigo, porque esto no puede ser sino casi intuiciones, que al revés del estallido social, algo que no habíamos, que yo recuerde, vivido los chilenos, sin una forma muy horrorosa, pero digo de esta manera, que es la introspección, es esto de vivir solos con los nuestros. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando tenemos menos de cosas, de gente, hay una interioridad distinta que no sé cómo se va a procesar, pero que una de las cosas interesantes creo que van a cambiar un poco las formas de consumo, que van a cambiar un poco las formas también de vida social, de vida familiar, no me cabe duda. No quiero decir que estas sean las grandes, estoy solo complementando que lo colectivo de Rodrigo tiene una dimensión, que digo yo con la Paula psicóloga, imagínense, pero esta idea de la introspección y de la vivencia de la soledad, que era algo que no habíamos experimentado como sociedad nunca. Y creo que lo que pase ahí puede ser muy fascinante. Paula, ¿tú querías comentar algo? Quería comentar algo que, mira, se puso en alguna medida también como en discusión con el estallido social y ahora vuelve con la pandemia. En el estallido social algunos se preguntaban, ¿pero esto qué? ¿Es una protesta o es una fiesta? Como que la gente necesitaba juntarse con el otro, como que las movilizaciones, que a veces terminaban muy mal en violencia, pero otras veces estaba el canto, estaba la danza, estaba el arte. Y por otra parte, en la pandemia también ha pasado eso, ¿cierto? Esta democratización del cine para los que tienen acceso a través de redes sociales, ¿cierto? Estas mismas conferencias que estamos haciendo, interconectarnos por todo el mundo. Entonces, creo que en realidad esta pandemia en alguna medida viene como a parar el movimiento, así como del trabajo de un Chile que estaba un poquito como, y no un Chile, un mundo, un poquitito como cansado, agobiado, y concuerdo con Soledad, ¿cierto? Con la Soledad, y a poner como una introspección que busca un bienestar, que busca un placer, que busca un gozo, que busca un encuentro con el otro, que busca una trascendencia, que busque el arte y que va más allá, ¿cierto?, de esa vida como tan dura, rígida, cotidiana, productivista. Entonces creo que se nos abren nuevos espacios que explorar, se nos abren nuevas tecnologías que pueden ser como súper interesantes y nos aparece además este contacto con nosotros mismos. Yo creo que puede ser un cambio súper interesante y yo creo que puede ser una gran oportunidad. Estás con el micrófono silenciado, Roberto. Importante porque si lo vuelve a repetir te va a meter en un problema, Paula. ¿Qué? No, le digo a Paula, porque ella es Sol y no Soledad. Siempre nos recuerda a todos nosotros, por si acaso.
Es que mi hermana se llama Soledad, me confundí. Sí, no, no te preocupes. Es una broma porque ella es muy sensible a su nombre un como chiste, todas las Paula. personas. Ya Sol, estamos bien entonces. Oye, Álvaro, a propósito de esto de la salud mental y todo lo que tú trabajas, investigas en este tema, porque las personas que nos escuchan también se hacen esta pregunta. A propósito de lo que ha mencionado Sol, Rodrigo y Paula, ¿cómo podemos las personas tomar esta experiencia y crecer? Que esto no solo sea concentrarnos en aquellos aspectos negativos. Si tuvieras que resumir tu visión acerca de esta experiencia. Mira, yo creo que justamente es una oportunidad para muchas cosas, pero no debemos dejar de reconocer la inequidad en la cual nos afrontamos dicha pandemia. Porque de lo contrario es como ser ciegos frente a una realidad, y debo reconocer que probablemente hay una tendencia a caer nuevamente en eso. Y va a ser una de las dificultades que vamos a tener para llegar a ese cambio que todos han mencionado, que todos hemos mencionado. Y me refiero a esto, por ejemplo, la metáfora de que estamos en el mismo barco. Yo creo que no estamos en el mismo barco, creo que estamos en el mismo océano. Algunos están agarrados de una madera, otros están en un bote y otros están en un tremendo yate. Y reconocer esto, pero muy embodiment, muy corporalizado, es muy importante para este cambio de que estamos hablando. De lo contrario, la oportunidad se nos va a volver a pasar, ¿ya? Y el problema de que se pase, Roberto, la oportunidad, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con los sueños, de cómo construir algo que es distinto. Y durante el estallido social, muchas personas tenían y tienen todavía esa esperanza de cambio, ¿ya? Entonces, cómo se maneja este punto va a ser fundamental para la salud mental. Entonces, respecto a reconociendo esto, reconociendo que no estamos en el mismo, digamos, en el mismo nivel, primero hay un reconocimiento de la humildad frente a lo que veo, ¿no? Y posteriormente creo que está la oportunidad de hacer un juicio valórico de qué es lo que más importante para mí. Aquí se ha hablado de la muerte, que me parece muy interesante, porque cuando uno tenía una experiencia muy fuerte en la vida, por ejemplo, con peligro de muerte, la prioridad de los valores cambia. Y tú dices, yo a esto realmente le quiero dedicar mi vida, porque puede que ya no esté. Y parte de la pandemia tiene que ver con eso, nos permite esa oportunidad, ¿ya? A los cuales nos podemos dar esa reflexión. Y creo que por ahí puede venir el cambio. Ahora, como aspecto específico, hay varias guías, hay varias indicaciones que han dado distintos profesionales de la salud mental que pueden ayudar digamos, por trastornos ansiosos, estrés postraumático, distintas medidas, ¿no? Y están las guías. Hay varios esfuerzos de distintos grupos a nivel país. Y eso probablemente ha sido algo distinto. De muchas asociaciones que han volcado su preocupación en cómo entregar herramientas, entregar indicaciones para ayudar a todas las personas a ir pasando esta oportunidad. Pero como tú dices, una oportunidad que tiene que ver con la educación, que yo creo que es la siguiente pregunta que quieres, no me quiero saltar a eso, pero para mí es fundamental desde la salud mental, porque hay que aprender a convivir, ¿ya? Y eso es un aprendizaje. Sí, estamos llegando Ahora, sí. al final del seminario. Entonces, yo quisiera muy brevemente tratar de integrar lo que ustedes han hecho para después darle la palabra al rector Sánchez, porque me imagino tendrá algo que comunicar, contarnos a propósito de lo que estaba escuchando. Pero mi impresión al escucharlos a ustedes es entender que esta crisis, este shock que nos ha golpeado en todos los sentidos, Me veo. en el plano político, social, psicológico, histórico, en toda nuestra experiencia cotidiana de vida, nos recuerda la importancia que tenemos que analizar este problema desde los múltiples niveles de complejidad. Nos recuerda que la reconstrucción de la confianza y sobre todo este concepto que ha salido de distintas maneras acá, la interdependencia. ¿Cuánto de lo que yo hago tiene impacto en la vida de otros también?
El tema de la solidaridad que uno ha notado fuertemente está ocurriendo en este país. Cada vez que un vecino acompaña o le va a comprar, por ejemplo, alimentos a personas que no pueden salir. La solidaridad entre vecinos, por ejemplo, o lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, para qué decir en las universidades. Hay una serie de cambios que empiezan a ocurrir desde el punto de vista de lo que tradicionalmente hacemos. Es evidente que estos shocks, como decía Rodrigo, nos golpean, pero también nos posicionan para reflexionar acerca de lo que estamos viviendo hoy día. Nadie quisiera tener crisis de esta magnitud para poder cambiar en muchas direcciones, pero aquí la historia y la Sol sabe eso porque se dedica a estudiar estos fenómenos, van marcando el devenir de los países y la pregunta es cuánto nosotros aprendemos de eso, cuánto recordamos la historia y por eso es importante y queríamos tener en este panel, si ustedes quieren, las ciencias sociales en general, reflexionando acerca de esto para que pudiéramos hacer esta reflexión en múltiples niveles. Yo quiero agradecerles ahora a ustedes, pero quiero, antes de cerrar esta parte del seminario, darle la palabra al rector y pedirle sus impresiones. ¿Qué es lo que le ha hecho pensar estas distintas visiones en este importante tema, doctor? Bueno, gracias, Roberto. Quisiera agradecer muy profundamente la participación de cada uno de ustedes. El profesor Roberto González es un verdadero hombre ancla de estos programas, digamos, se maneja muy bien dando la palabra, coordinando, haciendo que los invitados y lo más de 400 personas que han estado en el Zoom y más de 150 en YouTube han podido disfrutar de estas presentaciones. Quiero agradecerle a cada uno. Por supuesto, mi querida Sol se demuestra porque es premio nacional. Digo eso y no digo nada más. Ella tiene esa profundidad de mirada que siempre emociona escucharla. Paula, muchas gracias por la presentación. Creo que fue hecha con mucha vivencia personal, con mucho compromiso con lo que has mostrado y presentado. Lo mismo Álvaro y Rodrigo. Lo que me gusta de ver a tres profesores universitarios que manifiestan desde su mirada lo que estamos viviendo es que claramente o eligieron las disciplinas por la personalidad o la personalidad fue modificando las disciplinas a cada uno de ustedes porque se nota mucho las sensibilidades diferentes que son muy complementarias. Entonces creo que aquí Roberto ha hecho una tarea muy buena de poder traer personas que sumen y que hagan una sinergia. Y cuando uno lo escucha, viniendo de otras disciplinas, uno empieza a verse reflejado en cada uno de ustedes, en algunos de los ámbitos que van presentando, y se van viendo las zonas de contacto y de sinergia. Me parece a mí que se ha escrito bastante, y ustedes conocen algunas columnistas o algunas personas líderes de opinión que son más positivos o menos positivos, que piensan que las personas vamos a cambiar, las sociedades van a cambiar después de esta pandemia, después de esta crisis social y sanitaria. Otros piensan que después de que esto se llegue al nivel de comillas similar a lo que teníamos antes, vamos a seguir siendo las mismas personas con los egoísmos, con las solidaridades que cada uno puede haber presentado antes. Yo tiendo a ser más positivo, me gustó mucho esta discusión del neoliberalismo o liberalismo. A mí me gustaría que habláramos más bien de cómo el consumismo va a mantenerse igual o va a cambiar. El tema del consumismo para mí es como bien clave en el orden social que estamos teniendo, porque cuando uno se orienta hacia ese consumismo deja de lado aspectos que son cruciales, el valor de la familia, la centralidad de la persona, los aspectos de solidaridad que mencionaba Roberto. Entonces, si esta crisis sanitaria, si esta crisis social nos mostrara lo superfluo que muchas cosas, lo superfluo que es dedicarse a muchos aspectos materiales, sería creo que un gran aporte. Obviamente que tenemos distintas aproximaciones al consumismo dependiendo de la capacidad de adquirir bienes, dependiendo de
la centralidad que le ponemos a esa escala de valores. Me parece a mí que estas miradas post pandemia tienen que ir muy claramente a buscar lo más crucial, lo más importante, lo de fondo. Y lo de fondo siempre va a ser centrarse en el valor de la persona, en la dignidad, en la igualdad de toda persona humana, independiente de sus características personales. Yo quisiera agradecerles que nos hayan hecho reflexionar sobre estos puntos, porque creo que ha sido muy, muy interesante la mirada de cada uno, de cada uno de ustedes. Y quisiera también, Roberto, invitar de parte del rector Carlos Saavedra de la Universidad de Concepción, porque la segunda sesión de este seminario virtual G9 va a ser el miércoles 17 de junio a las 17 horas, organizado por la Universidad de Concepción, en que vamos a tocar los desafíos de la educación superior post pandemia. Quizás no tenemos la alegría de poder encontrarnos personalmente en una situación así. También es difícil tener a 600 personas en un seminario así, y más difícil aún tener personas que están en distintas partes del país. Por lo tanto, es muy cierto que nada reemplaza el contacto personal, pero también es muy cierto que a través de estos seminarios virtuales podemos acercarnos un poco más, personas que vivimos distantes, personas que estamos lejos, pero que podemos acercarnos a través del diálogo, del encuentro virtual, de la exposición y presentación de nuestras ideas. Así que muchas gracias, es una alegría, un honor para mí como rector estar organizando este seminario. Agradezco a Roberto, a todo el equipo. Hay un gran equipo detrás de que esto funcione bien, que no han estado visibles, pero que han trabajado arduamente, así que muchas gracias a cada uno de ellos y de ellas. Muchas gracias, rector. Justamente quería cerrar este seminario agradeciéndole a Gema, Rodrigo, Matías, todo un equipo que ha hecho posible esta transmisión. Y es realmente notable porque que hayan más de 600 personas, ustedes que han estado en grandes eventos en la universidad, uno sabe que juntarse 600 personas es mucha gente. Y la gracia es que estamos diseminados en muchas regiones del país. Entonces, esto también es sacar del centralismo que tiene nuestra visión en Santiago. Yo cuando hablaba con Álvaro me decía, Álvaro, no sé, no es una infidencia, pero Álvaro vive en una zona en Valdivia donde está rodeado de bosque. Y decía, qué interesante tener ese espacio para poder pensar, imaginar el mundo de una manera distinta. Pablo en la quinta región, y bueno, nosotros vivimos en Santiago, en la urbe, en la complejidad, pero todo esto tiene esto virtuoso de poder juntarnos, pensar, discutir acerca de todos estos temas que finalmente nos preocupan a todos, da lo mismo donde estemos. Hay gente que está angustiada en el norte y gente que está angustiada acá, donde hay más tensión, porque hoy día hay más riesgo. Yo insisto en el agradecimiento, Sol, Álvaro, Pablo y Rodrigo por su tiempo, su energía. Yo siempre digo, en la vida de la academia, estas son las cosas más gratificantes porque uno puede expresar lo que uno lee, piensa y discute con sus estudiantes, con sus pares. Yo creo que tener esa oportunidad es un privilegio, creo yo. Se lo digo honestamente, por eso muy agradecidos de su interés de participar. Y les recuerdo que toda esta transmisión ha sido grabada, va a estar disponible en la página web de G9 para que no solo esté disponible para quienes han estado acá y ustedes puedan ayudar a difundirlo. Esto es una idea que nace en el grupo de rectores que gestionan estas universidades con una alta vocación pública orientada a instalar la discusión en todos estos temas que sin duda nos van a hacer un país más reflexivo, más cohesionado, donde vayamos gradualmente recuperando paso a paso esta crisis. Muchas gracias por toda su atención. Si ustedes quieren despedirse, tenemos breves segundos. Sol, Álvaro, Rodrigo, Paula. Así nomás. Muchas gracias. Ok, que estén muy bien. Será hasta la próxima. Gracias. Nos va a llegar la invitación para la Gracias a todos. invitación del rector de Concepción. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, 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 gracias. Sol. Hasta luego. Adiós. Chao, chao, Pablo. Adiós, Chao, Pablo. Rodrigo. Un Chao, gusto. Álvaro. Nos vemos. Chao, señor rector. Gracias, Chao, equipo. Roberto. Chao, Chao, chao. Hasta luego, rector. público. Nos vemos. Adiós.